me esté notando y todo bien. La verdad que, ¿cómo se dice? Bueno, se habla mucho de la pobreza, como que es medio fuerte en ese Sí. sentido, con el tema de la pobreza y lo que sí no tengo bien entendido en qué época está, ¿cómo se dice? Está basado. Si en Yo, el principio de yo te, 1900. yo te diría que en el momento de los zares, pero más adelante, un poquito por ahí. em, ¿De cuándo? Disculpa. Después, no, no te preocupes. Después de 1917, cualquier época que agarres. Ah, listo. Listo, listo, listo. Porque a mí también me pareció Bueno, confuso. sí, sí, estuve viendo. No, pero la verdad, nada, esto es medio así fuerte en ese Sí. sentido, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, en el segundo capítulo lo que cuenta bueno, este señor, el borracho que se encuentra en la taberna, toda esa historia también muy fuerte. Te hago una pregunta, Caro. ¿Vos no te reíste con lo que contó? Sé que es turbio lo que cuenta, pero no te reíste con eso. Es muy como que se victimiza mucho, como que él es la víctima de todo y nadie lo entiende y él es la víctima, tiene a los hijos sin comer hace 4 días y él es la víctima, ¿entendés? ¿Sabés lo que me Esas partió? cosas sí. ¿Sabés lo que me partió a mí de esa escena? Que cuando van, viste, lo acompaña y la mujer después le pega a él y toda la gente lo ve, los hijos lloran y él le roba Sí. después ay Dios, le roba la plata de la hija prostituta. Yo digo, pero Ah, sí, eso lo vi, qué miserable. que va a lo de la hija y le pide la plata, los últimos mangos que le quedaban se los roba. Eh, sí, es triste, es triste. ¿Y cómo se llama? Esta semana yo llegué a leer hasta el capítulo 2, pero ya me acuerdo de antes que Ah, ok, había sido hasta más adelante. Pero esta semana llegué hasta leer el capítulo 2, pero antes había creo que llegado hasta el 8, más o menos hace un tiempo. ok. Mira, Sí, sí, sí. te digo una cosa. Yo pensaba que este libro iba a ser más complicado, te juro. Pero Y hay que ponerle atención nomás. Hay sí. más complejos, hay mucho más complejos. Igualmente vamos a ir al inicio. Contame qué libros te gustan para conocernos, Caro. Em, por ejemplo, de terror no suelo leer de terror. Me gusta que tengan, que sean así que sean medio así, no me gustan tanto tampoco los que son policiales. Ah, todo lo que sea de misterio no. Claro, claro. Me gustan así que tengan algo que se metan en la cabeza del personaje, ¿Tipo como el thrillers? razonamiento. ¿Qué? ¿Thrillers o algo psicológico? Claro, thriller psicológico. eh, por ejemplo, yo estoy también leyendo hace poco El extranjero de Camus. Oh, Ya sé que esto capaz da para otra cosa, no sé si no, vale me discutirlo encanta, acá. continúa, no te detengas, me encanta. Continúa. No me acuerdo hasta qué capítulo llegué hasta ahora, pero, por ejemplo, algo que se da diferencia de este es que el personaje principal es como muy no sé si es insulso, pero es como que no da ninguna opinión sobre nada, no Sí, opina sobre nada, no, como que es muy tibio en todo, ¿no? No sé si tendrá que ver con el tema de lo que piensa Camus, ¿no? Eh, yo lo vi, pero Camus es como muy existencialista, tanto con la peste. claro, Pero yo, acá en este caso, por ejemplo, con Dostoyevsky es como que te habla absolutamente de todo. Si una persona hace algo, te dice por qué lo hace. Si una persona no hace, te dice por qué no lo claro, hace. Es como que la claro, opinión es muy constante. claro, como que se ve como que razona el personaje, se ve como todo el tiempo en su cabeza está razonando sobre todo lo que ve, lo que piensa, por qué tal cosa, y a diferencia en este otro libro de extranjero, como que es como el personaje mira todo lo que pasa alrededor, escucha a la gente, pero casi no se ve ninguna opinión sobre nada, ¿no? Como que Sí. no,
no se como que no involucra, desarrolla mucho. no se involucra con el ambiente, es como un personaje que no Claro, siente nada. Y claro. mira, Yo no llegué al final, así que no sé cómo, si cambian algo de eso. igualmente, Así mira, que, sabés que en este club nunca leímos a Camus, pero no estaría mal más adelante verlo. Incluso hay uno que siempre me mm, interesó, que es la de la peste. La de la la peste peste no la conozco. es para mí es como la que quisiera leer de él, la que más quisiera leer de él. Pero el extranjero siempre está hasta la sopa ese libro, hasta en la sopa. Igualmente, gracias por esa referencia. Mira, te digo una cosa yo. Sí, sí, sí. Por el momento, este libro habla de cosas existenciales, digo, cosas de la naturalidad, como naturalista, mejor dicho, ¿no? Como una persona desvalida, con pobredumbre, Mm, frágil, todo el tiempo claro, triste. Incluso a mí me da un poco de miedo porque es muy centrada en lo cerebral. Habla de sueños, claro, habla de situaciones paranoicas, suscita recuerdos e intenta como justificar lo que habíamos hablado al principio, justificar lo que va a hacer, con algunos comentarios que escucha, conversaciones que ve, conversaciones que escucha, está todo ahí. Y mira, vos fíjate que claro. a mí me extraña mucho cómo hay situaciones tan tétricas en este libro que te hacen reír. A mí por lo menos me hace reír, porque son tan Claro, desgraciadas que como no es llegas a un tope, ¿me que entendés? es, sí, 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 te entiendo, te entiendo. Sí, Así que, se ve sí, mucho como esta, mucha introspección. eh, y sí, ya llega un punto que es que es medio hasta absurdo, ¿no? sí. Eh, Y vos fíjate cómo, por ejemplo, vos que has leído hasta el capítulo 9 al principio, ahora ya hasta el 2 pero me vas a entender. Cuando tiene el sueño sí, con la yegua. eso precisamente no me lo acuerdo. Si me aclaras más, capaz me viene a la cabeza. Yo te lo digo. El personaje principal sueña donde hay un Sí. carro llevado por una yegua muy desvalida con una manga de borrachos atrás. Ah, ya me acordé, sí. Le pegan latigazos y se muere Sí, y después despierta sudoroso sí, y sí, todo. sí. Esa Sí, parte me acuerdo. es dolorosísima, pero Sí. tiene un porqué en la obra, se nota, pero una banda. Como un simbolismo, claro. Sí, incluso mira, te voy a dar un dato. Seguramente conocerás a Nietzsche. Sí, 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 Bueno, sí. él se De- volvió loco por ver una yegua que la estaban golpeando. Ah, lo había escuchado en su momento, me Sí, suena, sí. yo pensaba que era mentira eso, lo de la yegua de Aregüey, es verdad. Y acá está. Es como que acá hay algo medio relacionado. Ah, ya. Nietzsche fue antes, ¿no? Sí, mil Antes, ochocientos y pico. sí. Y Sí, tiene mi nombre encima. Así sí, que sí, sí. mucho mejor. Es un placer conocerte, Caro, y vamos a disfrutar más de este libro que tenemos mucho para hablar hoy. La verdad que tenemos mucho. Mm. Helen, contame vos, ¿qué te pareció el libro hasta ahora? De los inicios, ya vamos a dar opiniones. Bueno, me pareció muy interesante porque desde los primeros capítulos nos mostró como un poco ese pensamiento psicótico del que iba a ser nuestro asesino Sí, y como adentrarse en esa mente y entender el por qué o para qué y desde dónde va como una persona desde esa situación, desde que comienza hasta que llega y llega como a ese momento en el que ejecuta la acción. Entonces, pues para mí el comienzo fue bastante rápido, ¿sí? No sé qué nos espera si desde ya está dándonos como la justificación de ese pensamiento criminal, ¿sabes? sí, Y también justificándolo por su contorno o su entorno social, y también por la parte religiosa, en la parte de ética y los valores, como una persona que ha sido de bien, ha sido de una familia respetable y bueno, que ha llegado a ser como un estudiante y bueno, que ya a partir de unas circunstancias pues lo ha dejado, ¿no? sí, Y también, no sé, pero esta situación puede ser un poco aislada
a la parte del crimen, pero también cómo se ven las mujeres en esta obra, que son las que traen el dinero a la casa y que por medio de ellas es que hay un sustento familiar. Sí. Entonces, no sé, esa es como otra parte de la historia, porque ya pues han sido 2 casos de las familias y de mujeres, bueno, 3 con el de la usurera, que ella pues de alguna forma tiene que sobrevivir, ¿no? Y su única forma de hacerlo es siendo pues de este mismo carácter. Sí, está la familia y la hija del borracho, sí, que ahí cuentan también esa parte en que al final la hija pues es la que trae la plata a la casa y la que los ayuda como a levantarse. Y la otra es la familia de este chico estudiante, en el que la hermana también consigue como de cierta forma hacerse un lugar con un matrimonio Sí. que pues él no quiere permitir. Pero en sí, él entiende que es la persona que está soportando a su familia y a su mamá para que él también salga, ¿no? Adelante, pues con sus estudios y todo. Y ya. Ok. Hay una parte en la carta de la madre. Miren, voy a ser muy honesto con ustedes. Yo no quiero decir ningún nombre. No puedo decir ningún nombre. Los tengo escritos, no sé cómo se pronuncian. Yo voy a decir la madre del protagonista, la hija de la madre del protagonista, así. Va a ser más fácil, yo creo que por lo menos para el principio. Después nos vamos a acostumbrar, no vamos a Sí. lidiar con los nombres. No lo sé. Los tengo acá, pero andás a ver cómo se deletrea. Andás a ver. Dicho esto, continúo. Hay una que creo que es uno de los nombres más fáciles, que es la hija de la madre del protagonista, que se llama Dunia. Esa es la más fácil. La más fácil. Esta chica fue como una institutriz en una casa acaudalada rusa y me da mucha curiosidad cómo fue el trasfondo, ¿no? Porque ¿cómo se dice esto? El esposo, o mejor dicho, la persona que la contrató, el hombre, quiso seducirla. La mujer le dijo como, no, vos sos una usurpadora, te vas de acá, qué sé yo, le hicieron mala fama, hasta que el esposo le dice, bueno, no tiene nada que ver, y le hicieron casar con una persona acaudalada, pero ya de alta edad. Y vos fíjate cómo todos los sucesos que hay alrededor del protagonista se involucra. Él piensa que porque su hermana se va a casar con este hombre, se va a sacrificar de la misma manera que se sacrificó la hija del que conoció en el bar, la prostituta. Él, cualquier suceso que suceda, puede ser lo más mínimo, se involucra a él. Y ahí ya estamos hablando de tendencias psicológicas. Obviamente a un personaje no lo vamos a analizar, pero es interesante ver que todo lo que pase alrededor, cualquier cosa, sea sueños, situaciones de calle, situaciones de bares, incluso cuando fue a empeñar cosas, todo eso recae en lo que va a hacer. Incluso la carta que le manda la madre. Que lo que vemos de la madre es como, y encima que estamos en un día religioso, se podría decir tranquilamente, el protagonista siente que no honró a su madre, porque la madre y la hija le dan todas sus esperanzas a él como una persona que va a tener un buen futuro, y él mismo dice, no, no se me está dando esto. Estamos viendo una persona literalmente desgraciada y rusa, ¿m? Porque creo que es más fuerte como lo muestran aquí. Y es triste porque de una u otra manera estamos viendo un libro que hace que vos también te involucres. Todos sentimos dolor, todos sufrimos en algún momento y todos somos humanos. En algún momento de algo nos vamos a involucrar. Algunos tienen deudas, algunos tienen vicios, hablamos de alcoholismo acá también. Momento donde tenés que sacrificarte con un trabajo que no te gustaría tener. Eh, todo eso y hay mucho más. Después, tenés razón, Helen. Fue muy rápido esto. O sea, ya vimos 2 fiambres en 7 capítulos, ¿me entendés? Imagínate cuántos faltarán, no lo sé. Si no hay, no sé qué van a hacer, pero no lo sé. Y vos fíjate esto, que no estamos hablando de justicia, no estamos hablando de venganza. Para mí no es algo así. Eh,
para mí son premoniciones, como sensaciones o suposiciones, ¿me entendés? Porque la, ¿cómo se dice? La prestamista, que no me acuerdo el nombre, pero ya se los voy a decir ahora. La tengo por acá. Bueno, la prestamista mayor, porque hay una prestamista mayor y una menor. Qué bien que estoy haciendo todo, porque no le estoy usando nombres, pero me entienden. Prestamista mayor y menor. Las dos son hermanas. Y la malvada, según él, es la mayor. Incluso en la ciudad, la que tiene mala reputación es la mayor. Pero la menor es buena, tiene mejores precios, atiende de otra manera a la gente. Y eso es lo que a mí me pareció muy interesante, porque cuando este hombre mata a la prestamista mayor, cuando la prestamista menor ve el suceso, también la mata. ¿Me entendés? A una, Pero sí, ven, esa idea de matar a Leona, que es la prestamista mayor, esa fue escuchada por él, porque fue por dos personas que estaban discutiendo acerca de esto sí. y fueron las que armaron todo esto de las personalidades de cada una, a Leona y Elisabetta, que es la hermana menor. Y él buscaba, era como eh, sacarse ese peso que era esa señora, no solo creo, no solo para él, Ah, sino para muchos, porque ahí se ve que Leona era así con todas las personas a las que les daba plata. ¿sabes qué me haces acordar la conversación que tuvo un estudiante con un militar o un policía? Que el estudiante dice, yo podría matar sin culpas a la hermana mayor. Así nomás. Y el protagonista dice, bueno, si no lo hace él, lo hago yo. Porque también había como esto de, no sé qué estás esperando vos para matarla, no sé qué estás esperando. Es como que te involucra decir, bueno, si no la va a matar alguien, la voy a matar yo. O el clásico de la cuestión de robar. Si nadie roba, voy a robar yo. Esto es Oliver Twist, de Charles Dickens. Si nadie roba, alguien lo va a hacer por vos. Quédate tranquilo, alguien va a robar. No vas a hacer vos, pero lo van a hacer. Helen, mira, a pesar de que ya tenemos dos muertas, o mejor dicho, asesinadas, este libro se presta para muchas cosas. Mira, tengo yo en total, uno, dos, tres, cuatro hojas de anotaciones. Cuatro. Y se los voy a pasar a compartir también, ¿eh? Así que espérenlo. Así que, Helen, me encanta verte otra vez acá y vamos a disfrutar de Crimen y Gracias, Fer. Castigo. Un placer. Corina, ahora sí veo que tu mic funciona. ¿Cómo estás vos? Hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Igualmente. Bueno, me tomó un poquito de tiempo unirme porque estaba en un sitio con mucho ruido y tuve que moverme para poder participar. Realmente no leí o sea, leí los capítulos entre ayer y hoy, Bien. porque yo soy una persona que lee mucho, muy rápido y creo que para mí es un reto ahorita hacer la pausa. Me he tomado tanto tiempo para leer un libro y creo que es un ejercicio súper interesante Bien. porque siempre me pasa que consumo la historia súper rápido y los detalles a veces se me van. Sí. Creo que lo que más me llamó la atención del libro hasta donde llegamos es la correlación que como que se establece entre una sociedad con mucha miseria y la justificación para cometer actos criminales. Y creo que eso es algo, bueno, tal vez lo extrapolo a lo que he visto a lo largo de mi vida Sí. en una sociedad que está presentando dificultades económicas, una crisis cultural allí detrás. Pero sí me llama mucho la atención porque es como que te plantan este ambiente súper gris, súper oscuro, y de alguna manera el ambiente es tan gris y oscuro que te lleva a justificar actos que van en contra de la moralidad porque tienen sentido, Sí. porque tienen sentido para tu beneficio. Y también otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que el protagonista parece presentar como una especie de cuadro depresivo. Y yo siento que lo veo a través de sus contradicciones, como que no quiero que hagan este sacrificio por mí, pero al mismo tiempo no estoy haciendo lo que está en mis manos para evitar que se haga ese sacrificio, porque es entendible, y lo digo desde la total experiencia,
la frustración de tal vez que vas a tener un trabajo que no te gusta, que no te va a dar tanto, pero al mismo tiempo sabes que lo tienes que hacer Sí. para conservar tu moralidad. Mientras que él en este caso lo que hace es buscar todo tipo de justificante para cometer el acto que comete, que es el asesinato. Sí. Mira, me encantó ya primero los dos casos que diste. Una situación de pobreza extrema, porque vemos que acá no hay mucha gente agraciada en lo que circula al personaje principal, y las justificaciones presentes en toda el área que él ve. Sí, Eh, eso es súper predominante. la primera, yo te digo que la que más vi sacando al protagonista es la prostitución. Esa es la primera. De por qué una persona elige ser prostituta, ¿no? Porque vos fíjate, no me acuerdo el amigo, no le puedo decir amigo, la persona que encontró en el bar, Serray. La persona que encontró en Ujú. el bar tuvo esta situación, le contó sus desgracias y a él no le importó. Es como que no tampoco tiene tanta sensibilidad con las desgracias ajenas. Sí, es como un personaje muy centrado en sí mismo. Ujú. Y, y es muy irónico que siento que me lleva a todas estas frases que dicen que lo contrario a la felicidad no es la tristeza, sino la soledad. O sea, es un Sí. personaje que está tan abstraído en su propia mente que ya ha perdido la empatía de ver a los demás con unos ojos de compasión. Y evidentemente también lo puedo ver como un mecanismo de defensa que se desarrolla en ese tipo de situaciones. Porque si es un personaje que está teniendo una tendencia hacia la depresión, tal vez es posible que para no sentir todo tan a pecho, se retrae en sí mismo y deja de sentir. Es como que deshumaniza a las personas que lo rodean, como para poder lidiar con todas estas emociones fuertes que te produce el ver a diario que hay hambre, que hay pobreza, que hay prostitución en cada esquina. Entonces es como bastante fuerte, de alguna manera tal vez no lo justificas, pero ves los puntos que llevan a que él tenga ese tipo de personalidad, ese tipo de contradicciones, que haya caído como tan bajo a nivel psicológico. Yo creo que, mira, hay mensajes no dichos que incluso bastante adelantado para la época cuando estoy, es que no con el tema de la salud mental, porque obviamente no existía eso antes, no Ujú. existía. Pero vos fíjate que podemos buscar detonantes de su situación. La primera que se puede ver al principio es por qué se separó de su familia. Sabemos que él está viviendo en San Petersburgo y su familia no está y va a ir allá hasta allá. La segunda, que abandonó sus estudios. No sabemos si él fue hasta allá por estudios o abandonó los estudios bueno, donde vivía con su familia. Eso todavía no se explica. Incluso también pasó que a medida que pasaban los capítulos, era obvio, y más porque podemos buscar información, de que iba a haber un crimen. Pero en el libro se intenta taparlo, él intenta tapar eso que va a ser, después obviamente aparece, pero lo tapa. Y es interesante esa cosa, ¿no? Porque ¿cuánta gente justifica lo que hace, sea para bien o para mal? ¿Me entendés? Y acá no vemos un bien, acá vemos como salvarte de tu situación. Él sabe que está ensimismado, no piensa resolverlo. Él sabe que no tiene contacto con otras personas, tampoco lo quiere hacer. Eh, hay muchas cosas como esas. Incluso cuando va a la casa de un Sí. amigo, no va. Quiere decir, no, después Ujú. de que haga tal cosa voy a ir. Ay, Dios. Hiciste Sí, bien en leerlo es así. como una mirada de la depresión desde una perspectiva histórica totalmente diferente al actual. Sí, Porque si fuera un libro actual, siento que se tocaría de una manera súper diferente. El tema de sus procesos de pensamiento interno, que creo que es lo que más me generó conflicto, más allá de las escenas fuertes, evidentemente, sí. por lo menos la historia del borracho en el bar, o sea, son el sueño, son escenas que gráficamente son muy fuertes, tienen mucho impacto, pero cuando iba a sus procesos de pensamiento me desesperaba mucho, porque yo decía, no puede ser que esta persona esté justificando todo de una manera muy loca, porque era como eso, como tal vez cambiaba de idea muy rápido, o sea, un momento estaba, ok, esto es bueno, lo voy a hacer, pero luego
como que algo se apoderaba de él y decía, ay, no vale la pena, yo no sé nada, me quiero lavar las manos e irme a mi casa a dormir. Entonces creo que me gusta mucho, me agradó mucho eso, porque a mí me encanta cuando estoy leyendo y el personaje me genera conflicto. No sé si a los Uf, demás también les ocurre. O sea, yo amo estar leyendo algo y yo tener emociones fuertes hacia lo que hace el personaje, ya sea porque me encanta, ya sea porque lo odio, porque siento que la experiencia es mucho más inmersiva. que te Entonces, genere eso algo. me estaba sacando de quicio. Y qué pasa también, que siento que leer los clásicos es algo también que requiere bastante atención. Sí. Entonces es como que tomarse las pausas, ver bien qué es lo que está detrás de lo que estás leyendo, eh, precisamente por eso, porque no es un tipo de lenguaje al que estamos acostumbrados, las traducciones son eh, bastante rebuscadas, por decirlo de esa manera, porque en la época se usaban otro tipo de palabras, entonces Sí. como que la experiencia es bastante, requiere bastante de que tengas claridad mental en el momento para poder entender qué es todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel interno de sus procesos de pensamiento como a nivel externo de todo lo que está pasando, el hambre, la situación, lo que le cuentan, lo que escucha. Entonces, sí veo una tendencia también a eso, como a esa contradicción del que es un poco desesperante, que uno como lector dice, Dios mío, ya, razona, échate un baño, anda a dormir y ponte a trabajar y vamos a ver cómo resuelves tu vida, pues. Muy, muy completo, la verdad. Pero vos fíjate esto que ahora escuchándote a vos se me vino a la cabeza. Cada cosa que él conoce, su huida o su refugio es su casa. Por ejemplo, al final, termina de matar a las dos personas, va hasta su casa y recién ahí está inconsciente. Antes no. O sea, el mecanismo de defensa que tiene es terrible, pero es Sí, él no sabe no manejar sus emociones. lo Nuestro automa- amigo necesita terapia. lo automatizó a un nivel donde dice, bueno, yo elijo dónde estar inconsciente, dónde soñar, Sí, sí. todo eso. Pregunta, yo acá me sale que sos Corina, pero ¿cómo te llamas? ¿Te llamas así? Sí, ese es mi nombre. Ok, así que un placer, Corina, conocerte y ya con este libro encima, así que vamos a charlar mucho hoy. ¿Qué te parece? Sí, sí, espero que sí. Me Bien, encanta, me encanta. bien. Bueno, a ver, yo tengo algunas cosas que decirles para empezar. Acá las tengo, acá la tengo. Bueno, eh, a mí me parece muy interesante que este libro empiece con el personaje principal en su casa, solo. Como que es como un juguete saliendo del estuche, ¿me entendés? Es como que, bueno, me conociste en casa, me aíslo solo, y hay una persona que me cae mal. Así, corta. Después, mm, a mí me parece muy interesante también que el estilo de la ropa que usa, como para no llamar la atención. Hasta la forma de vestirse del protagonista habla de él. Él no quiere llamar la atención, tampoco quiere estar desapercibido, porque si se dan cuenta en el vestuario, él intenta ser uno más, pero tiene algo como que lo diferencia en su forma de vestir. No me acuerdo si era su sombrero, no recuerdo bien, ¿eh? Pero había un elemento en su vestuario que resaltaba por encima del vestuario original. Su forma de vestir también habla de él. Allá desde entrada. Después, bueno, acá lo había dicho Helen también, pero la prestamista mayor es Aliona. Así que voy a tratar de imaginarme un león, león, ahí en inglés, Aliona. Más fácil. Hay que hacerla más fácil. Bien. A mí me parece muy interesante esto de que su primer asesinato haya sido hacia una prestamista. Que sea hacia ella. Que a ella como que la envuelva, para mí, como culpándola de toda su situación. Y al mismo tiempo, no sé si se encara de esta manera, pero la mejor forma de desviar su propio dolor es asesinando a esta persona que por X motivo se interesó tanto. Porque digamos la verdad, Aliona no es un personaje tan trascendente. Incluso conocemos a otra prestamista que es su hermana,
que tampoco es tan trascendente. Una es mucho mejor, otra no, según lo que vimos acá, según el narrador. Y no vemos que sea como algo diferente, no vemos que sea muy especial. La eligió. Fue como, bueno, voy a traer todos mis pesadumbres para acá. Este foco va a ser mi distracción. Eso noté yo, porque vos fijate que todos los personajes no hay tanta diferencia entre uno y otro. No hay tanta diferencia entre los ciudadanos. Y eso es lo primero que quiero decir. Em, a mí me encantan siempre los libros que aluden a llegar a un bar, a tomar algo en un bar. Siempre siento, y esto por algunos libros que he leído, que un bar es como un momento de decir, bueno, ¿quién es este personaje? Si ustedes se dan cuenta, el protagonista en el bar sigue estando solo, pero quiere un poco de compañía. Y a mí me da un poco de risa que cuando empieza a tener esta compañía, al mismo tiempo dice, ¿por qué carajo dije esto? Tengo que bancarme a este estúpido. Es como que, a ver, obviamente hay gente que quiere compañía, pero cuando la recibe, no siempre es la mejor. A veces no. A veces tenés que comerte desgracias, boludeces, cosas que no te interesan, así. Pero también está la mejor parte. O sea, si vos querés comerte la frutilla, tenés que, bueno, rascar. Y bueno, él rascó. Pero justo a este hombre le toca. A este hombre le pasa todo. Pero le pasó todo. Este hombre se llama... A ver cómo se llamaba este hombre. Si lo puedo deletrear. Mal Meladón. Creo que era así. Mal Meladón. Yo estoy seguro que lo pronuncio como el orto. Pero es lo que intenté. Es lo que intenté. Em, Le cuenta que está casada con una mujer que incluso en público la golpean y él no puede hacer nada. Que tiene 4 hijos. Que era de clase alta. Y cuando murió su marido, fue clase baja. Y después él le pidió matrimonio, así que la está manteniendo. O ella la está manteniendo a él porque veo que él no tiene trabajo, porque la perdió. No sé qué. Yo quiero decir esto. Yo no sé quién es más desgraciado. ¿El personaje principal o él? Y él no mató a nadie. O sea, la persona que tiene a la hija prostituta, 4 hijos, una mujer que antes de clase baja, ahora clase alta a clase baja. ¿Me entendés? Es como, ahí te das cuenta de que no importa el infortunio que tengas, nada te autoriza a matar gente, pero este sí lo hace. Yo veo eso y la quiero también resaltar acá. Después, bueno, también es alcohólico. Caterina. No. La mujer de este hombre se llama Caterina. Su trabajo y esto, yo me reí con esto porque les voy a contar la historia. Hace unos meses había hecho el club de lectura de 120 días de Sodoma y hay un lugarcito acá en este libro que se llama de la siguiente manera, porque es el lugar donde vive este hombre, desgraciado con su familia. Una Sodoma de lo más indecente. Y yo digo, imagínate lo que debe ser Sodoma para bajarle aún más el precio. ¿Me entendés? Es terrible. Es terrible. Voy a parar hasta ahí, ya continúo con ustedes, pero voy a saludar ahora a Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Todo bien? A ver si Brenda está ahí. Hola. ¿Puedes abrir el micrófono? Ok. Avísame cuando puedas y después continúo con vos. Helen, ¿querés hablar de Sodoma? Pues bueno, de Sodoma. No, te estaba jodiendo, porque hay la casa que se llama la Sodoma más indecente. Bueno, me llama mucho la atención. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este hombre desgraciado? Desgraciado fuerte. ¿Cuál de todos? El que No, conocen porque el bar. todos se creen desgraciados. Sí. No hay nada con gracia, nada. Pero de este hombre que tiene una familia bastante populosa, pero no sabe cómo conducirla ni Mm, a él ni a su vida. mm. La verdad, yo digo que a todos les hace falta como falta de oficio, ¿sí? De Oh. que vayan y busquen trabajo, porque esos pensamientos, eso de estar allá tomándose el dinero que ellos no trabajaron y además de eso matando gente, eso es porque no tienen nada más que hacer, que no tienen la cabeza ocupada.
Yo no sé si el autor del libro en ese momento también estaba pasando por lo mismo. Bueno, Bueno, es un poco autobiográfico, pero la situación que estamos viendo acá es real, con toques ficcionales. Esto sí. pasó, con algunos cambios, pero pasó. Así que no está tan lejos de la realidad, Sheila. La verdad que no. Bueno, ellos dicen que ellos fueron despedidos de su trabajo, ¿no? Sí. Porque ¿cómo es que se llama el personaje principal? Personaje principal, pero si querés te lo digo, Raskolnikov. Raskolnikov. Raskolnikov, sí. Él se supone que estaba trabajando con alguien de la universidad y que dejó de darle trabajo, o sea, de pasarle como cosas para seguir en su parte como abogado, Sí. como caso. Y dejó de ocuparlo y fue por eso que yo creo que él no pudo pagar su vivienda y le tocó empezar a empeñar las cosas, ¿no? Y pues yo creo que también esa vergüenza que sienten en que los vean así, no solo el desaliño de su vestimenta, pero también en su aspecto físico, Sí. en lo acabados que se ven, o pues me imagino, ¿sí? Por todo lo que este mismo autor describe y detalla en sus apariencias. Entonces yo creo que eso mismo también les da vergüenza mostrarlo ante los otros amigos o compañeros o bueno. ¿Ya? ¿Y qué más? Mira, ¿sabes qué? Me hiciste acordar algo. ¿Te acordás cuál fue el primer objeto que Raskolnikov, voy a empezar a decirlo, empeñó? ¿Te acordás? Fue un reloj, ¿no? Un anillo. No, ¿No fue un anillo? yo creo que fue El primero el reloj. No, el anillo fue, o sea, lo dan en flashback. O sea, Ah, en la historia, en el que va el libro, sí, el reloj. O sea, al principio el reloj, que es lo que lleva a la casa de la señora. Pero dice que la primera vez fue empeñar un anillo, que era ahí, de su familia. ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Ajá. Escucha mi retorno, Sí, mano. Corina. Escucha mi retorno, Silenciate un Corina. toquecito. Un toquecito. Ahí está. Termino de hablar y hablar porque si no me escucho yo cuando Mira, yo me puse a pensar eso también, porque si empeñó un anillo es porque hubo un casamiento que no se dio o que hubo una separación. Ahí hay algo más, hay como un rompimiento amoroso, no sé si más adelante lo hablarán, yo no sé nada, yo estoy especulando esto. Porque si estamos hablando de personas desgraciadas, yo creo que cualquier punto de felicidad en la vida, ellos se lo transforman en algo malo. Todo. Helen, está silenciada. Tengo entendido que ese anillo se lo dio la hermana, ¿no fue? Cuando se despidió de ella. ¿No fue ese mismo anillo? Gracias, Helen. Yo tenía esa ¿No? confusión. Puede ser que sea el mismo, porque vos fíjate cuando hablan de la hermana suscita eso. Para mí puede ser ese. Es un anillo de la hermana. Ok. Pero yo me quedé como puede haber sido un rompimiento amoroso, porque esto lo único que le falta acá es una desilusión amorosa. Tiene todos los problemas, pero le falta eso. Por eso quería ir a esta ya. Bueno, eso, pero bueno, lo que quería ir con esto. Le empeña varias cosas de valor y al mismo tiempo siento que es como una pérdida familiar, porque todas las cosas que él empeña no son de él, se lo dieron, ¿me entendés? Y no tiene como esa valoración a aquellos objetos, sean parámetros familiares, de amistades, le da igual, es como que no le da importancia. Si ustedes se dan cuenta, lo último que quiso empeñar fue, bueno, lo que no tenía que empeñar, ¿no? Que lo había puesto en una... lo había escondido para después matarla con un hacha a la chica esta. Corina, contame acerca de este señor más desgraciado. Para mí es el más desgraciado de todos, pero hablemos de él, hablemos de él. ¿Qué suscita ¿Qué con suscita eso? Sí, con eso? yo creo que esa parte para mí fue bastante frustrante leerla, porque es como que te demuestra lo poderoso que es un vicio. Siento que tal vez uno cuando no vive un vicio no dimensiona lo fuerte que es para la persona que lo está viviendo, ¿ok? Y siento que es un área con demasiados grises, porque evidentemente tú dices como familia tienen todo el derecho a estar muy molestos con él
y se pudiera resolver si trabaja, pero creo que a veces no dimensionamos lo poderoso que puede ser la necesidad, en este caso de tomar, pero puede ser cualquier otro vicio, jugar, drogarse o lo que sea, para la persona que lo está viviendo. O sea, estamos hablando de una persona cuyo cerebro ya funciona de otra manera. Entonces, sí me llamaba muchísimo la atención, me generó mucho la duda de saber si él había perdido su trabajo por borracho inicialmente o si la borrachera había sido consecuencia de la pérdida de su trabajo. Allí admito que me dio un poquito de pereza regresar a ver cuál había sido la relación causa y efecto, porque de verdad yo dije, ay no, más adelante lo deduzco. Pero eso sí me resulta muy llamativo, porque también de paso vemos que hay mucho rencor en esa casa. O sea, Sí. la esposa es una mujer frustrada, evidentemente. No está, o sea, uno entiende por qué ella puede tener esa sensación, pero está muy frustrada con su vida, o sea, tuvo un matrimonio, estaba en la clase alta y perdió todo básicamente y tuvo que pasar a una clase social el de la que no era parte. Eso genera resentimiento en una pareja donde ni siquiera hay amor de por medio. Entonces, es como que vemos a personas que no tienen ninguna herramienta para afrontar las cosas, para ver el lado positivo de la vida y que inevitablemente caen en los vicios. Hay cierto rencor de la señora a la hija mayor del tal vez es un rencor más de frustración de ver en la chica Sí. las posibilidades que yo nunca pude tener. Puede ser, también lo veo un poco así. Pero más que tiene 3 niños y no sabe qué hacer para mantenerlos. Entonces, Se podría decir, frustración, Se podría decir, pobreza y ni idea de qué hacer con esas 3 criaturas. O sea, no, horrible, horrible, todo mal en esa casa, todo fatal. se podría decir que tiene 4 se podría babies. decir que tiene 4 años. Ujú. Sí, básicamente, básicamente. Espera, Ay, no, no, si no, le de deciste que verdad. te digo un par de Y le cositas. deciste que tiene un par de cositas. Ahí está. Mira, es verdad, y acá podemos hablar de lo que significa, bueno, podemos citar a Marx con esto, la teoría de clases. Em, y acá hablamos de desgracias, de estar de una situación muy pudiente a estar en un lugar donde vive cualquier muerto de hambre. Eh, el cambio de vida de esta chica es tremendo, es tremendo. Yo creo que este libro, no solamente con los personajes principales, sino con los personajes terciarios o secundarios, te hace conocer ese dolor. Y, y hablemos del vicio que me interesó como lo suscitaste vos al principio, ¿no? La mayor parte de por qué nace un vicio es porque o hay una necesidad, o hay un vacío, o hay una distracción acerca de tu vida real que te hace distraerte del punto. Cualquier cosa puede ser, como dijiste, el alcohol, sea las apuestas, lo que sea, la ludopatía, hay muchos. Y es interesante eso porque es como que de alguna u otra manera el escritor intenta buscar todas las justificaciones que se pueden ahondar a través de la necesidad. Y es tremendo, Corina, es tremendo. Y al mismo tiempo vos decís cómo se llegó a demonizar tanto la pobreza que, ponele, personas pudientes sin ese conocimiento de clase responsabilizan a esas personas con poca necesidad como si fuese el fracaso de una sociedad. Así. Y viceversa después más adelante, pero es como que ahí hay otra cosa. Este libro por el principio me está encantando, pero yo siento que es como decís vos, hay que ir despacio porque hay tantas cosas tristes y turbias que es mejor dejar que oxigene el cerebro, procesarlo, porque Dostoyevsky no por eso se hizo conocido. No se hizo conocido por historias felices. Si no te puedo hablar de Noches Blancas. Yo creo que fue el principio de la friendzone. Él estuvo muy adelantado, ¿eh? Muy adelantado. Pero ese es uno. Después tenemos un libro llamado El Jugador, que bueno, ahí es obvio de qué trata. Pero bueno, vos fíjate que intento ver esas cosas que antes no se tomaban tanto en cuenta. La verdad que sí. Caro, te hago una pregunta a vos. ¿Qué opinas de este señor mal habido que tiene 4 hijos, una mujer que estuvo casada con un hombre anterior que murió y su hija prostituta?
La verdad, bueno, lo de antes, ¿no? Como que se nota que, por un lado, se nota como que se victimiza mucho, Sí. pero es consciente de que él es, por así decirlo, un desgraciado, ¿no? Como que, en, perdón por las malas palabras, pues Ah, como Caro, se da cuenta que es una mierda, ¿no? Caro. Te digo una cosa y esto me vas a conocer por el resto de tu vida. Acá cualquier mala palabra se puede usar. Cualquiera. Bueno, ¿Sí? Así que listo, no te listo, listo. contengas, continúa. Bueno, él se da cuenta como que mientras se queja de sus desgracias, ¿no? Como que él dice que es consciente que él es una mierda, que no merece que nadie se apiade de él, Sí. pero al mismo tiempo sigue haciendo eso, es como un bucle, ¿no? Ujú. Y sigue haciendo eso. Él, por ejemplo, él había, bueno, se tomaba toda la poca plata que tenía o que le pedía a otras personas, se la tomaba y por lástima de, creo que era un ex Sí. jefe, le volvieron a dar su trabajo, ¿no? Y todo iba bien, vio esto, ¿no? Que la esposa como que se portaba mejor con él, capaz intentando que no recaiga o que pueda seguir manteniendo esto un poco más. Totalmente. Y el sueldo que él le había dado para que ella lo maneje, a la noche se lo roba y se escapa, no sé cuántos, 4 días había sido que Sí. durmió en un granero. Y esto como que él, como que no pudo mantener ese momentito de, no sé si felicidad, ese momentito en que iban bien las cosas, digamos, ¿no? Sí. Como que es como un autosabotaje, ¿no? Pero no va solo hacia sí mismo, pero sino hacia sus 4 hijos, ¿no? Total. No eran todos de él, ¿no? Pero más allá de eso, su familia. Eh, Como que se nota esto, que no pudo mantener eso, o no quiso, o lo como fuera, ¿no? Sí. Como que es muy impresionante, que ahí se nota que ahí como que Dostoyevsky sabía como de este tema, ¿no? Como este autosabotaje que todos tenemos, como que es un poco inconsciente, pero como que sabía de esto, se nota. Sí. Incluso más o menos por la Eh, época de él, ya habían algunas sí, personas cultas intentando buscar eso. Hay uno que no es claro. tan conocido, pero Freud. Tipo, Claro, Freud es conocido, pero hay gente que lo apoya, gente que no, claro. Sí, sí, claro. sí. Pero también hay otros más. No, no solamente te habla, por ejemplo, de psicoanalistas, como en el caso de él, sino como Sí, filosofías. O sea, formas de llevar la sí, vida. ¿Me entendés? Y sí, sí, ahí sí, creo que filosofía, sí. suscitan esas ramas psicológicas que hoy en día se conocen en todos lados. Pero vos fíjate esto, y es verdad. El autosabotaje es Claro, el arma trascendental para el vicio, para que el vicio se haga aún más grande y que estés dentro de ahí y no salgas más. Y nosotros hacemos todo el claro. trabajo, si es que tenemos ese vicio. Hacemos todo el trabajo. Eh, y acá vemos esto, ¿no? La verdad a mí me pone un poquito, al principio como me puso triste porque lo encontrás en un bar, ¿me entendés? Como después de conocer toda esa Claro, historia y vos decís, lo encontrás en un bar solo, buscando compañía, está en la misma situación que el protagonista. claro. Sí, sí, sí. Y El, hay muchos libros, vos fíjate, que hay dos personajes iguales. Uno toma una decisión fea y otro toma una decisión de, no, no voy a ser esta persona. No. Y yo creo que la mejor cosa que puede salir de acá es que las personas somos decisiones. No somos los que nos quieren hacer o no somos las situaciones que tuvimos. Somos las decisiones que queremos hacer, que hacemos. Eso sí te podría decir yo. Y acá te lo demuestra, porque uno mata y el otro no. ¿Me entendés? Uno, mira que es verdad, le pasan cosas. Y no sé si peores que al protagonista, pero no eligió matar. La verdad que no. es verdad, es Obviamente él verdad. se habrá querido matar cuando la mujer le estaba pegando en medio de todo el barrio, eso seguramente, sí. Claro. Pero no. Así que bueno, eso, Caro, podría decirte. Voy a seguir diciendo algunas Sí, cositas más que tengo acá. Y ya después en un rato vuelvo con perfecto. vos. A ver. Dale. em, Esto ya lo dije, lo de Sodoma, que me reí mucho. Eh, Esto ya lo tengo. Capítulo. Esperen que tengo muchas anotaciones por acá. Acá está. A mí me llama la atención de por qué el protagonista acompaña a Malmeladov hasta su casa.
si no tiene ningún parámetro de empatía o eso. Yo no sé por qué lo acompañó. Viendo que no tiene ni siquiera como que no conoce el dolor ajeno, que no le da importancia, que no toma en cuenta las sensaciones o sentimientos de otros personajes. Es como que no sé por qué lo acompañó. Pero sí me interesó mucho de por qué agarró la plata de de la hija prostituta, y al mismo tiempo él se puso a pensar, esto está mal, en un momento. Dijo, yo lo tomo, pero esto está mal. Pero se lo llevó. Corina, te escuchamos. Que a mí esa parte también me llamó la atención, pero siento que puede ser un recurso narrativo como para demostrar la decadencia del personaje, cómo iba ocurriendo, porque es como cuando ocurre con la chica más adelante, que se encuentra con la chica, Ujú. que dice como que obviamente esta chica es muy joven, fue abusada, y él demuestra empatía, entonces tal vez esos son retazos de la personalidad que él tenía antes de empezar a caer en este patrón autodestructivo. O sea, tal vez ahí podemos ver lo que él era familiarmente, o sea, vemos como que un poquito de la persona que se fue a San Petersburgo antes de empezar a perder esa humanidad. Es como que siento que se ve como de manera muy progresiva, como que eso tal vez me pareció a mí que fueron como recursos para demostrar que lo que estaba ocurriendo no fue de un momento para otro, sino que fue progresivo, como que todo lo que él iba viviendo día a día lo iba corrompiendo más, tanto su espíritu como su mente. No sé, eso también me llamó mucho la atención y me parece que tal vez fue una manera como de demostrar eso. Ok. Mira, acá hay algo que te quiero decir yo, que si ya vimos que este personaje ya mató a estas dos personas, y esta cuestión progresiva de cómo se fue dando la nueva personalidad de este personaje, lo que para mí me va a interesar mucho para lo que quede de este libro es el detonante inicial. O sea, ¿cuál fue el primer detonante para el cambio de este personaje? Porque no se aclara. No se aclara cuál fue el detonante. Intentás investigar qué lo hizo dar el chispazo de ser este tipo de persona. Sí tenés razón que hay un cuadro depresivo, pero total. También hay como un poco de paranoia. Porque vos fíjate que él siempre como que intenta irse de todos los lugares. Él intenta como ver y salir. O incluso a veces siente, bueno, se puso inconsciente después de matar. Tiene sueños, o sea, ni siquiera en los sueños descansa. Su mente trabaja todo el tiempo. No tiene un momento de ocio. No sabemos qué le gusta. No sabemos sus aficiones, lo que le hace sentir gusto, sus disgustos, sí conocemos, pero los gustos no. No sabemos nada. Y acá me habla de, bueno, una persona que no siente. No siente. Es como que hay cosas que no quiere sentir o no se autoriza a sentir. La verdad que es un personaje que me hace acordar un libro, que si no lo leyeron pueden leerlo tranquilamente. Se llama Klaus y Lucas. El preludio es muy bueno porque trata de dos niños hasta su adultez. Y hay cuestiones psicológicas ahí, fuertes. Creo que empezó desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, o Segunda, hasta el Mayo francés. Así que está muy bueno ese libro, muy bueno. Helen, te escuchamos a vos. Bueno, yo estoy de acuerdo con Corina porque es un recurso que este autor utiliza como una lógica narrativa que permite que los mismos personajes en su propia voz se cuestionen porque son afectados y alterados en una acción de crimen o de, o de algo que no es muy bien visto por la sociedad, Sí. ¿sabes? Entonces, eso es algo que muy pocos autores suelen hacer en los libros, el cuestionar al propio personaje en acciones, ¿sabes? Y pues yo creo que nos vino dando como unas luces al contar primero la historia de este borrachito, o bueno, del alcohólico, en el que él hace su propio cuestionamiento con su hija, ¿no? Sí. Y después, cuando
este estudiante, se me pasa el nombre, después de cometer el crimen, también se cuestiona sobre este. Entonces, creo que esta obra va a estar detallada por muchos de esos pensamientos que el mismo personaje va a ir desenredando, como la mente criminal, ¿sabes? Y como esa parte psicológica que corre detrás de cómo incluso realizar un crimen y por qué hacerlo así y cómo llevarlo y después de esto hacia dónde ir. Ay, ya. Ok, ok. Mira, te voy a decir esto. Cuando vos hablaste de, bueno, el asesinato como tal y lo que va a venir más adelante, vos fíjate que antes de matar a las dos prestamistas, usó una palabra que no quiero dejar pasar. Porque él se hizo una pregunta diciendo, ¿por qué algunos crímenes se resuelven? ¿O por qué todos los crímenes se resuelven? Y él dijo que es porque hay gente que no sabe cómo controlar situaciones. Y él aludió que él sí sabe controlar la situación, el momento, cómo hacerlo. Obviamente no sabe controlar un carajo, pero en su mente sí, cree saberlo. Y ahí actúa algo que no nos deja avanzar muchas veces en la vida, sea para mí, para cualquier persona, que es el ego. El ego de Pascua, ya que estamos en ego, hay huevo. Pero bueno, eso. Y él cree que él tiene todo, todo, todo bajo control. Eso tiene otra normativa psicológica que no viene ahora a mi mente, pero cuando alguien piensa tener el control absoluto de todo, nada se le escapa. Obviamente cuando mata a esta persona, después aparece la hermana y ahí pierde el control. Vimos la primera vez que él pierde el control de la situación en su mente. No digo en su vida, porque su vida perdió el control hace mucho. O nunca la tuvo, para darse cuenta. Nunca tenemos el control total, jamás. Y ahí es el punto que quiero ir. Ahora, ¿vamos a ver a este personaje ligado hasta la locura? ¿O vamos a ver como una reincorporación? Que viendo lo que es Dostoyevsky lo dudo mucho. O sea, no sé si vamos a ver un final feliz acá. No lo sé. Pero sí creo que este libro ya te hace pensar en forma introspectiva, porque el mismo personaje principal lo intenta hacer. Pero introspectiva, pero en sus pensamientos, no en analizar alguna forma de ser mejor, solucionar problemas, no. Sino que está todo el tiempo ensimismado en su mente. Y por ende todo es como de temer. Absolutamente todo. Me pongo a dudar, Helen, porque no sé cómo puede terminar este libro. La verdad que no sé. Me hace acordar un libro de García Márquez, la de Crónica de una muerte anunciada. Ya empieza con el asesinato. Ahora, ¿qué me vas a contar? Es como que, ¿qué es lo que sigue? Eso está bueno, porque vos fíjate que hay libros que creen que poner la noticia fuerte al final es buen libro. No. O que un buen libro es un buen libro porque la historia está buena. No. Un buen libro es un buen libro porque la forma de narrar es hermosa. Y acá tenemos el mejor ejemplo. Para mí es un gran ejemplo. La forma de narrar un libro para mí determina poner el 70-80% de si el libro es bueno o es malo. De verdad. Y mirá que he visto historias con finales felices que fueron garcadas, literalmente no se iban para nada. Pero otras que dices, bueno, em, me hablas en primera persona, me hablas en tercera persona, narrador omnisciente, lo que sea, y me encanta. Porque tenés forma de llegar. O es lo que decía Corina hace un rato, por ejemplo. Que algo te genera un personaje, o una situación, o un momento. El libro te tiene que generar algo. Si no, es un libro y punto. No es un libro, el libro. Eso. Voy a continuar por acá. A ver qué tengo yo. Esto ya lo dije. Bueno, la empleada del señor protagonista, Raskolnikov. Raskolnikov. El final me cuesta un poco, pero ya lo estoy teniendo en la mano, ¿no? Le envía la carta. Le da la carta de la madre al chico. Y para mí fue lo peor que le pudo pasar a él. Porque para una persona ensimismada, viendo cómo se sentía él,
saber que tu familia está por llegar, después de no verte por mucho tiempo, se habrá sentido muy mal. Y también vemos, y esto es lo que yo supongo, más adelante vamos a ver si tengo razón o no, que veo más simpatía por la hermana que por la madre. Porque la hermana fue como un detonante. Al saber que la hermana se va a casar, a él es como, no. Hay una parte donde dice, eso, por encima de mi cadáver va a pasar eso no va a pasar. A ese punto. Es una persona que no siente, pero cuando hablan de su hermana es como, no, hasta ahí llegaste, ¿eh? Hasta ahí llegaste. Y la madre, bueno, te quiero mucho. No, no vemos situaciones de halago, familiar, no vemos nada de acercamiento con la madre. La hermana sí. Hay algo con la hermanita. Y más porque intentaron como, bueno, hacerse el Don Juan con ella y no le salió. Y después terminaron dándole un casamiento para que tenga un poco de estabilidad económica. Después de que hayan roto su parámetro social. Porque la trataron de zorra. En una época rusa, de esa época, y tratarte de zorra era lo peor. Hoy no, hoy todo vale. Me encanta la sociedad que vivimos hoy, me fascina. ¿Sí? Porque hay un equipo en Inglaterra que se llama los Foxys, los zorritos. Y a mí me encantan los zorritos. ¿Ese va a estar en contra de los zorritos? No. Ese es un punto. Ahora volviendo con el tema. Eh, la hermana es muy detonante para el personaje principal. Muy detonante. Después, me encanta el nombre de la madre. Se llama Pulgeria. Creo que lo dije bien, creo. Pulgeria. Le habla de que, bueno, lo que había hablado. Le manda disculpas por no darle dinero. También ellos tienen problemas de plata. La familia también tiene problemas de plata. Bueno, también habla del trabajo de su hermana. Dicen que le limpiaron el nombre y que están por llegar a San Petersburgo en cualquier momento. Y a mí me recae como un balde de agua fría para una persona que todo el tiempo se baña con agua caliente, esta carta. Porque a partir de acá, y en otras ocasiones también, ya toma más fuerte lo que va a hacer para matar a estas dos personas. O, en este caso, la primera, la mayor. Hay situaciones que lo hacen desesperarse tanto como un mecanismo de defensa, ¿no? Como, tenés dos opciones, una paralizarte y la otra salir corriendo. El salir corriendo es matar, el paralizarse no hacer nada. Él eligió matar. Vemos eso todo el tiempo con algunas consecuencias acá. Eh, después... Bueno, acá en el capítulo 4 se habla de sacrificios. Y el sacrificio también tiene que ver con eso de sentir, pero también con el momento de decir, bueno, voy a hacerlo por tal motivo. Una persona se sacrifica por un motivo. Y según lo que piensa el protagonista, porque nunca hay que olvidar si el protagonista es el que narra la historia, no es la realidad. Tenemos que hacer como un sondeo de todos los personajes y cómo reaccionan para saber qué es lo que realmente está pasando acá. Nosotros conocemos la historia por este personaje petulante, lo que estamos viendo acá, pero no es la realidad absoluta, no lo es. Y vemos que habla del sacrificio de la hermana, pero él tampoco está en su mente como sacrificarse, porque él no está teniendo un trabajo estable, se aísla, no quiere saber nada de nadie, incluso no sabe bien qué es lo que quiere hacer él, no sabe. Así que vemos una persona que está literalmente ahí, en un lugarcito, en su mente, en su mente. Pero bueno, Helen, ¿qué me puedes contar de la madre o la hermana de este señor raro en la carta que vimos? Pues la verdad, digo que se aguantan mucho. ¿Para qué? En esos tiempos de la sociedad, a las mujeres les tocaba muy duro, Sí, porque ellas también tenían que aceptar lo que los hombres o lo que las cabezas de familia, que en ese tiempo eran los hombres, pues, eh, y sus decisiones tenían que ser respetadas, ¿no?
Y pues igualmente ellas también en su parte como de hogar, como de mujer y como de llevar una vida bien, pues también se preocupaban, ¿sí? Y trataban de llevarla pues al punto como más visto o bien visto en la sociedad. Y pues yo creo que ellas también lo estaban haciendo y estaban haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que esos esfuerzos no los vio este personaje, sino que por su propio ego, como tú lo decías, pues se dejó afectar al ver que las mujeres también podían hacerlo solas y que podían conseguir más que él. La verdad es que las mujeres siempre hemos sido muy fuertes, he dicho. Y ya. Me encanta, Helen. Es cierto, porque de todos los personajes que conocimos, las dos personas que ostentaron tener mucho dinero o venir de una clase alta son mujeres. La pareja del desgraciado este, que al principio era pudiente, después no, y que la hermana primero tuvo un trabajo por cuenta propia siendo institutriz. Después pasó lo que pasó, la denigraron, pero después llegó toda una conclusión buena para ella y le dieron como esta libertad. Concesión, diría ¿Y yo. quién fue, y quién fue también la que, eso también, eso es otra parte que yo digo, bueno, y como mujer, haber destapado eso de que el marido fue el que la sedujo o que quiso seducirla, eso también es de ser una buena mujer, ¿sabes? Porque ella perfectamente se lo pudo haber callado, Sí. Incluso, ¿sabes pero lo qué? hizo conocer por mucha gente, ¿eh? ¿Sabes a qué me acordé de esa escena? A Orgullo y Prejuicio. Se quiso hacer el Mr. Darcy este hombre y no le salió. Es como que no tuvo ese talante inglés, el talante ruso tuvo y no le salió. O también está la de Jane Eyre, que se quiso hacer el Rochester y tampoco le salió. Bueno, mal. Pero eso me llamó la atención también, que esto se hubiese resuelto a favor de ella, porque, como decís vos, si un hombre, sea mitología en su momento o libros clásicos de antes, si un hombre hace eso, el que sale bien parado es el hombre. La mujer es la injuriosa, la mala vida, la que se tira así. Y acá vemos que todo salió porque él mismo confesó que sí la quiso como seducir. Y a partir de ahí, bueno, le pidieron perdón, limpiaron su nombre, le dieron este casamiento con este hombre mayor, acaudalado. Y ahí está el tema. Pero yo pensaba primero que era la hermana la detonante, pero acá estamos hablando también de posición de clase, de dinero, de poder. Incluso imagínate que es tan fuerte la necesidad que cuando uno trasciende, vos lo querés ver de la misma manera que vos. Como esa falsa solidaridad, como todos somos iguales, sí, igual de pobres, ¿entendés? Igual de malos, igual de... Yo sé muy bien que cuando, por ejemplo, hay un círculo de amigos o círculo de trabajo o cualquier cosa, y uno trasciende más que otro, siempre va a haber un envidioso. Siempre. Siempre va a existir. Pero acá vemos elevados por la necesidad. La necesidad es como que multiplica todo. Todo. Pero bueno, me llama eso la atención, Helen. Así que a este hombre que no me acuerdo el nombre le voy a decir Mr. Darcy. Y ya está. Va a ser más fácil para mí. Le voy a decir Darcy, listo, ya está. Corina, contame acerca de la institutriz esta y qué te pareció. A mí me daba mucha risa la parte de la carta, porque yo sentía que estaba escuchando el audio de WhatsApp de una tía. De verdad. Porque ella era como que, ay, sí, mi hijo, todo está bien. Bueno, yo no te he contado, pero tu hermana esto, y tu hermana le pasó eso, y te echa todo ese chisme y esos audios de 7 minutos que hay, 14 audios de 7 minutos contándote qué fue lo que pasó. Pero esa parte, realmente, más allá de eso, ¿no? Siento que refleja bastante hace una comparación muy marcada entre la familia de él y la familia que habíamos visto antes, que era la del borracho. Y a mí me parece muy llamativo que en esa parte, para mí, te dan a entender que él tampoco era un tipo que venía de una familia de desgracia, porque tiene una buena relación con su hermana, tiene una buena relación con su mamá y con el sueño ya vemos que tal vez era cercano a su papá.
Sí. Entonces, es como Sí. que te eliminan ese justificativo posible de que él lo hizo porque viene de un hogar roto, que evidentemente todos los hogares tienen problemas, pero eso suele ser una de las cosas por las que las personas justifican sus malas acciones, ¿no? Y con respecto al tema de la hermana, yo creo que la parte de la carta es muy llamativa cuando lo llevas al tema del machismo, de que el hombre tiene que ser el que provee, y efectivamente para mí hubo tal vez una ruptura con respecto a su ego. O sea, una mezcla entre el querer proteger a tus seres queridos, que es válido, porque se nota que con su hermana tiene una relación cercana, y el ego de que esta gente está sacrificando todo por mí y yo no estoy haciendo nada para devolverlo. Y me resultó súper llamativo porque creo que como latinoamericanos hemos estado todos en esa situación de decir, yo voy a hacerlo más para sacar a mi familia y que vivamos bien y que vivamos súper excelente. Y a veces es como poner en la balanza qué tanto esas acciones que tú crees que estás haciendo de manera desinteresada son para justificar también el querer darle una buena vida a tus seres queridos y sentirte bien contigo mismo. Y al mismo tiempo yo siento que tal vez él internamente estaba pasando por una etapa muy fuerte de culpa por el hecho de que estaban sacrificando todo por él y él no se sentía capaz de llenar esas expectativas. Y volvemos al tema del autosabotaje, porque dejé de trabajar, dejé la universidad. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿por qué yo podría ser el amo de su destino? ¿Cómo hago yo en este contexto para impedir el casamiento de mi hermana? ¿Qué derecho tengo? Esa frase, o sea, esa parte para mí fue muy llamativa porque es precisamente eso. Él se da cuenta de que no tiene ningún tipo de poder y me imagino que debió haber sentido culpa porque tu mamá se sacrifica por ti, tu hermana se sacrifica por ti y tú estás en una cama planeando un homicidio. Entonces, a veces trato de dimensionar todo ese dilema moral que él pudo haber sentido y me parece muchísimo, de verdad me parece muchísimo. Me gusta que hayan logrado, que el autor haya logrado poner tantas emociones allí, al alcance de nuestra mano como lectores, porque no son cosas que están ocultas, no son cosas que tienes que leer toda la biografía del autor para tú poder sentir. Eso es muy chévere, me gustó mucho. Ahí está. Te iba a decir que, mira, antes de darte una moderación, porque vamos a hablar de cómo se es proveer desde el lado de las mujeres y de los hombres en esa Rusia de antes, vamos a sacarnos una foto con o sin su libro, con o sin su cara, con o sin el PDF. Así que les voy a dar tiempo y vamos a sacarnos la foto. A ver. Vamos a ver. Lo tengo acá. Bien. A la cuenta de 3. ¿Ya están listas? Ahí está. Muy bien. Vamos allá. 1, 2, 3. Cambien de posición si es su preferencia. Vamos a la segunda. 1, 2, 3. Y por último, ya es la última, ¿sí? 1, 2. Sí, 2 fueron las que mató este hombre. 3. Muy bien. Bueno, primero que nada, esto viene de situaciones muy remotas, muy atrás, en que siempre el hombre fue el que da todo. El que va a buscar la comida, el que va a hacer las cosas, el que usa la fuerza bruta, el que construye, el que destruye, todo. Pero llegamos a un momento donde la economía cambia, la sociedad cambia y la rusa, porque la rusa tiene un detonante interesante. Nunca tuvo una edad moderna. Estuvo desde la Edad Media hasta la edad ya contemporánea. Tuvieron todo el tiempo, tanto en carretas, ciudades como bastante deshabitadas, bastante distancias, aunque había un intento de la población rusa en europeizar todo, porque se intentó llegar al punto de Europa, no por eso también conocemos a Rusia como Europa, aparte de Europa. Rusia no es Asia, Rusia es Europa hoy en día. Pero esto es lo que quiero ir con esto. Cuando una persona, siendo mujer, llega a poder decir cuestiones monetarias, cuestiones de vida, porque cuando vos hablas de control con alguien que piensa que tiene el control absoluto, le quitas ese terreno. Esta persona, cuando alguien tiene un mínimo dote de poder, ya algo le pica,
algo no le gusta. Es como que dice, no, no, con mi tierra no te metas. Y acá es como que creas algo diferente a alguien que piensa que ya sabe qué va a pasar en su vida, no hay sorpresas, nada. Y esto pasa con la hermana y con la madre. La madre tiene el poder de sacarlo de su órbita por una carta. Como vos dijiste, el audio de WhatsApp de más de 7 con bueno, varios más de duración. Lo mismo. Es como una mujer tiene el poder de quitarte el eje. No una, dos en este caso. La madre y la hermana. Y ahí, bueno, le picaste todo el rancho. ¿Me entendés? Es como que ya no es lo mismo. Y después vemos cómo las mujeres, como que, ¿cómo se le dice esto? Por cuestiones de necesidad también se potencian. Porque vos fíjate que en cuestiones de crisis, cuestiones de guerra, cuestiones de cambios de tiempo, las mujeres fueron incrementando su forma de trabajar, su forma de llegar, de construir. No olvidemos que, por ejemplo, en Primera Guerra Mundial y en Segunda Guerra Mundial, las que trabajaban cuando el hombre estaba fuera en la guerra eran las mujeres, creaban artillería, creaban todo. O incluso ni siquiera te digo eso. Momentos del siglo XVIII, la mayor parte de las mujeres eran institutrices, eran docentes, cuando ya no había esa práctica de que el hombre solamente tenía que ser el docente. Eso también está ahí. Es como que el cambio coyuntural, estructural y de épocas, de edades, hacen que las mujeres tengan mucho más para ofrecer. Y no solamente sean en el ala del hombre. Que hoy en día se intenta regañadamente diciendo, no, pero no existe el machismo. El que te diga que no existe el machismo es que no vio historia. No sabe qué, no sabe. ¿Me entendés? Hoy en día, incluso, bueno, si hablamos de que se intenta debatir que la Tierra es plana, imagínate, cada estúpido que dice, o estúpida que dice que no existe eso, bueno, de verdad. Caro, ¿qué opinás vos de este audio de 7 minutos en modo arcaico en una forma de carta? Contame vos. Bueno, yo recuerdo las partes, los puntos importantes de la historia, pero después del capítulo 2, como no lo leí durante esta semana o en este mes, no recuerdo específicamente. Pero recuerdo esta situación con la madre y la hija, que esta carta lo movió mucho, Sí. ¿no? Ver que la madre y la hija como que tenían tanto poder, ¿no? Que bueno, ellas básicamente lo estaban manteniendo, lo poco que tenía básicamente lo estaban manteniendo ellas. Sí. Él como que lo movió mucho es ver que, por ejemplo, que la hermana podía, por ejemplo, yo por ejemplo cuando yo empecé la historia vi que Sí. me sorprendía el hecho de que él estuviera en una situación tan difícil y el estar sufriendo de esa forma no le moví un pelo, como que no le moví un pelo en el sentido de salir, no te digo a trabajar, pero hacer algo mínimo para Sí. tener un peso, ¿no? Ni siquiera un paseo. Nada recreativo. Claro, podía estar días y días, por ejemplo, decía que estuvo un mes completo encerrado en la pieza, y él veía como la hermana por sí misma, es más, siendo mujer en esa época, Sí. pudo conseguir un trabajo por sí misma. Sin la ayuda de casi nadie, y como que eso capaz, como decías vos, y como decían las demás chicas, le movió un poco seguramente en el ego y en el querer impedir esta boda, ver que como que le picó, Quería ver que la a ellas como gran, que le... quería la gran novela mexicana de tener una boda. Sí, ¿no? Como que le picó en el ego ver esto, ¿no? Como que estaban pudiendo capaz tenías la posibilidad de arrancar para arriba. Sí. No te sabría decir en detalle, bueno, yo ya me voy a poner al día, pero no te sabría decir en detalle de la carta porque no recuerdo bien. Ok. Pero sé que lo movió bastante. Lo movió bastante. Y nada, eso. La próxima clase voy a estar más al día. Disculpame, Caro, fue una semana muy complicada. Caro, no te preocupes. Acuerda, esto no es una clase, es Sí, como charlar de un libro, no te preocupes. Acá podés sí, putear, te entiendo. podés añadir cualquier cosa. Mira, vos fijate, todavía no le Sí, hice tanto, pero puedo hacer referencia de cualquier cosa, de reggaetón, de chimento, de fútbol, acá se habla de todo. Pero siempre con el eje de este libro. Mira, te voy a decir algo. sí, obvio, obvio. Eh,
el poder, el dinero y la necesidad están en esa carta. Es como que ponerle una persona que intenta anularse de la realidad que tiene, se acuesta, intenta ignorar todo y llega a la carta diciendo no, pero la realidad sigue estando, ¿eh? La realidad nunca se detiene. Y esto es algo que hoy en día con las redes sociales y la comunicación extrema que tenemos, se evita. Sí, Como que la realidad no se detiene cuando vos decís que se detenga, la realidad sigue estando. No es como que vos estás claro. en tu casa y la realidad está como en un stop. La realidad sigue. Tus situaciones siguen. Están encubiertas, claro, porque parecen invisibles, pero siguen estando ahí. Em, y acá vemos lo mismo. Es como que hay varias situaciones que está pasando este protagonista que le dicen, acá estoy, pero él lo rechaza, intentando, y esto lo pongo como excusa, de que la matanza que él quiere hacer es más importante que todo lo demás, sabiendo él mismo que no. La matanza duró re poquito, o sea, de lo que tardó en matar habrá sido media hora, 20 minutos hasta que llegó, sí, creo que llegaron los vecinos y después él huyó. No fue tanta Sí, la trayectoria, no fue tanto, pero él se planteó todo eso por no sé cuánto habrá pasado como unos días hasta que lo hizo. No pasó tanto. Y eso es claro. interesante, la verdad. Es como que todo lo que él planeó fue cortísimo, pero él tardó 50 años en hacerlo. Vos fíjate que él quería estar distraído. Él Sí, quería estar distraído de esa situación. Después, mira, claro, como que el sí, asesinato, todo el planear todo eso, como que le sirvió para abstraerse un poco de la situación real, era que no podía cumplir no cumplía las expectativas que tenía, ¿no? sí. Como que le dolía en el ego. Y eso duele. O sea, Pero sí, duele, sí, ¿sabes lo que sí, duele? Es sí, como, duele mucho. ¿sabes lo que te digo yo? Es como intentar que algo no te duela. El miedo de sentir dolor. Eso es lo que es lo más trascendente de acá. El miedo de sentir. Porque vos fíjate cuando una persona siente de tan lastimada que estuvo, no quiere volver a ser lastimada. El mecanismo de defensa en tu cuerpo va a decir, Claro, no, no hagas eso porque va a pasar lo mismo. ¿Me entendés? Y es como que vos te nublás, vos te cerrás, vos no querés sí, salir. Vos querés estar como en una cama de seda, en una burbuja. ¿Te acordás? Bart Burbuja. Lo mismo. sí, Que nada te sí. dañe. Nada. Pero también al mismo tiempo te dañas No, vos. Es doble. Es doble. Eso puedo decirte. Corina, te escuchamos a vos. Que algo que quería comentar, no sé si ustedes lo vieron desde la misma perspectiva que yo, pero a mí me genera muchísima intriga en este punto del libro de cómo la acción de matar te puede ayudar después de haber leído la carta, porque es como que al inicio te dan a entender como que, ok, este es su punto de quiebre, Sí. es su punto de quiebre, a partir de aquí él toma como que la decisión definitiva, pero, o sea, tampoco es como que se correlaciona mucho la muerte de la señora con lo que tú quieres hacer, que es impedir la boda de tu hermana, o sea, ok, Sí. vas a tener dinero, pero más allá de eso, como que, o sea, ¿cuál es la justificación? No hay como una correlación allí, más que él diciendo, bueno, ya tengo que hacer algo con mi vida y bueno, voy a matar gente, voy a seguir mis sueños, voy a matar gente. Pero eso me parece muy llamativo y algo que también me pareció muy llamativo es que con la carta y más adelante yo siento que él es un personaje que está tan pero tan abstraído que se ve obligado a actuar cuando la realidad le toca la puerta. Él no tenía idea de nada de lo que quería hacer con su vida hasta que le llegó la carta. Más adelante, cuando llegan los vecinos, es que él como que toma conciencia y dice, oye, tengo que salir de este apartamento porque tengo 2 cadáveres aquí. Es como que el personaje es un personaje muy de las circunstancias te llevan a actuar. Sí. Eso me llama la atención porque como personaje es medio peligroso tú construir un personaje que nada más, como escritor es peligroso construir un personaje que actúe por pura inercia. Ujú. Pero en este caso me parece llamativo que eso es igual un mismo recurso de la construcción de personaje, que él no actúa por voluntad propia, sino que, o sea, o por iniciativa propia, sino que él actúa cuando ya tiene el agua, la soga al cuello y es como que tengo que hacer algo, a su manera retorcida, ¿no? Eso me llama mucho la atención y de verdad quiero ver cómo se desarrolla más adelante
tanto el tema de la correlación de la carta y cómo su vida va a cambiar a partir de ahora y por qué matar a alguien y robarle su dinero puede ser la solución a todos tus problemas, según tú mismo. Y eso, si va a seguir siendo un personaje que actúa cuando ya la realidad le da un golpe de frente. Como muy llamativo esa parte. ¿Sabes que me interesa mucho lo que decís? Porque es cierto que él en su, podríamos decir en su estado vegetal social, podría decir eso tranquilamente. Es verdad, cuando el agua le llega al cuello, ahí reacciona. Pero de una manera, para mí, al azar. No está como con sus creencias, con sus sensaciones, no está muy ligado. Es como que hay un desdoblamiento de personalidad. Conocemos a una persona que usa el mínimo de fuerza, de esfuerzo en su vida, y otro que tiene la fuerza de matar. ¿Me entendés? Es como, vemos dos horizontes totalmente diferentes. Siempre cuando hablo de desdoblamiento de personalidad me acuerdo de Irene y yo y mi otro yo. Me encanta esa película me encanta, me fascina. Pero acá vemos, no con Jim Carrey, vemos una persona que quiere matar gente, y lo hizo tranquilamente. Eh, pero vos fíjate esto, que estamos viendo un personaje que tiene doble personalidad, para accionar y para pensar. Para pensar vemos una persona que está destruida, una persona que está desilusionada, con pensamientos muy lúgubres, tanto en sus sueños como en su realidad. Y para mí yo me quedo con el sueño de la yegua. O sea, a mí me dolió totalmente eso, porque vos te das cuenta que esto puede ser tanto literal como metafórico. Tenía el caballo cansado, su familia tenía el caballo cansado, todos en este libro tienen el caballo cansado. Pero no solamente que el caballo está cansado, sino que también tiene espacio para recibir más golpes, incluso después de muerto. Hay una parte donde a la yegua le empiezan a pegar en los ojos. Es tremendo, es como que, bueno, no es que solamente vas a estar vivo para sufrir, vas a estar vivo un ratito, después te morís y te vamos a seguir vapuleando. El mensaje que tiene en su mente es terrible, pero la realidad es otra. Y esa realidad la vamos a ver en un rato seguramente cuando sigamos leyendo. Helen, te escuchamos a vos. Mira que yo estoy de acuerdo con Corina en que hay sucesos que pueden que marquen el comportamiento de Raskolnikov, Sí. porque después de leer la carta, él se encuentra con la escena de esta niña que al parecer ha tomado algo y ha sido alcoholizada y que un señor ha estado detrás de ella, Ujú. ¿sí? Y bueno, y esto. Y también es cuando, antes de eso, han estado las mujeres involucradas de este señor que se encuentra en el bar. Entonces han sido como escenas en las que estos personajes femeninos como que de pronto lo han alterado a él psicológicamente, ¿no? Y lo otro que yo quería mencionar era que en un apartado dice que el fin justifica los medios, ¿sí? Y él de pronto con todo esto que le viene sucediendo día por día, encuentra el porqué de realizar todo este crimen, ¿sí? Y además que es alentado también al escuchar la otra conversación. Ahora yo digo, bueno, y la idea moral y latente que hay en esa parte social y de justicia, pues es la que hace falta desarrollar en esa novela. Entonces viene la consecuencia de los actos que él ya ha perpetuado. Y ahí se desarrolla otra parte psicológica en la que veremos cómo su comportamiento después del crimen. Ya. Para mí, se puede venir algo que Edgar Allan Poe ha hecho siempre. La persecución del que hizo eso. Que el asesino se sienta perseguido. Que se sienta como que todos los ojos están viéndolo a él como el corazón del ator. Y no es que solamente mató a una, mató a dos. Rápido, encima en el cráneo.
Vos fijate dónde mata este hombre. No mata por el coxis, el torso, los pies. Él mata en la cabeza. Hasta donde él usa el arma, que es un hacha, es fijo. El mayor donde más atribuyó el dolor es en la cabeza. Eh, y eso es lo que me interesa mucho de este libro, porque terminó, se escondió y después se fue a su casa. Pero vos fíjate la reacción que tuvo con la que mencionaste al principio, Helen, de la mujer borracha, con el hombre que quería como aprovecharse de ella. Y él tomó acción ahí. Él le dio plata cuando él no tenía a un policía para que vigilara, sabiendo que eso no iba a funcionar. Hizo algo, se involucró en una situación, sabiéndolo que no iba a funcionar. O sea, como que lo hago igual, pero sé que no va a pasar nada. Pero ahí accionó. Llamó a un policía para que no pasara nada. Pero son diferentes situaciones. Una es para defender y la otra es para matar. No estamos hablando de la misma persona. La verdad que no. Me hace acordar un poco, salvando las distancias, al desdoblamiento que también aparece en Lolita, de un hombre culto que no quiere saber nada de niña, pero sí que se encama con niñas y que no es culto para nada. Eh, Acá vemos dos personajes también. Y me gustan mucho estos libros porque no es que la realidad es la que te cuenta, sino la que vas a ver vos. Eso para mí es un lector activo, cuando vos te fijás la realidad de la historia que te cuentan. No de lo que puede ser tranquilamente obvio, sino lo que hay detrás de los mensajes no dichos. Eso me encanta. Pero hablando de desgracias y que este libro está impactado con ellas, todavía no aparecen cuernos de nadie. Nadie engañó a nadie. Para mí es el único que falta. No hay infidelidad acá. Habiendo tantas cosas de desgracia, no encuentro eso. Yo creo que más adelante vamos a encontrar algún cornudo por ahí. No importa, pero va a aparecer. Falta eso. No le falta ninguna desgracia más. No le falta más. Mira, yo también estoy de acuerdo con vos, Helen, porque ¿cómo llenás lo que queda del libro? Hizo hablar de la calidad de la pluma de Dostoyevsky. Porque si no tenés algo para llamar la atención, ¿quién te va a leer? Y más hoy en día, porque la atención de la gente hoy en día no dura más de 5 segundos. Es como que quedas con esa situación. Pero va bastante bien. Este libro va bastante bien, la verdad. Tengo algunas cositas más. Creo que es una de las finales. No, esto ya lo dijimos. Esto también. Ah, no sé por qué, pero me reí con esta escena. Cuando él va a un lugar que es como un río, es un río donde hay unas islitas de ricos, y se duerme en un arbusto. Es lo más random que leí, porque es como, basta ya, se duerme en un arbusto y se despierta como si nada. Mira, hay una situación que a mí me pasa que yo no me imagino lo que debe sentirse dormir en la calle. Y para él no es algo anormal. Ya está habituado a dormir borracho en las calles de Moscú. No, de San Petersburgo, mejor dicho. Eh, es loquísimo. Yo no he tenido esa, no voy a decir fortuna porque no es una fortuna, pero esa situación no la he tenido. Pero si vos te pones en la situación de una persona borracha, infeliz, durmiendo en la calle, yo creo que no hay un fondo peor que ese. Deben haber, pero ese es uno de los pozos profundos dantescos. Dale, es fuerte. Pero para él no es. No habla de que no le gustó. Sigue con otra cosa. Después, bueno, yo creo que lo que pasó con el sueño de la yegua es como una representación de lo que fue su infancia. Porque no olvidemos que él se suscita como un niño de 8 o 7 años. Y es un niño que tuvo que tomar acción en un momento donde no debería tenerlo. Cuando va a querer detener a esta chica que estaba golpeando al caballo. Vemos a un niño que ya empezó a tomar acción propia en un momento frágil, donde estás en formación, donde aprendes a sentir y esas cosas. Eh, o sea, este hombre ya adoleció desde antes que la adolescencia, es como que ya el dolor lo sintió.
Em, Después, mm, hay una cosa que hoy en día es más común de lo que se parece, pero cuando se habla de política, de sociedad, de medicina, en cualquier bar o cualquier sitio de encuentro, en cualquier parte, siempre hay como esas acciones de yo si tuviera esa situación haría tal cosa. Yo si tuviera esto haría tal cosa. Dicho livianamente. Casi todas las personas que dicen, si a mí me hacen esto, yo hago lo otro. Como A es igual a B. Así. De una manera tan frágil, incluso para una persona como la que estamos teniendo acá como el protagonista, que lo toma tal cual. O sea, él toma eso que se dice de una manera liviana, como si yo tendría que matar a esta prestamista, lo haría sin dolor. Y él en esa situación lo usó como foco diciendo, bueno, si lo dicen ahí afuera, no estará tan mal que yo lo haga. Imagínate cuánta gente toma acción por algo que escucha, que no le da ese filtro de responsabilidad y conciencia que cada uno debería tener. Hay muchas personas que toman acción porque tal personaje dice algo. Hoy en día es muy fácil que alguien tome acción por esas cosas que se dicen livianamente. Del dicho y al hecho hay un mundo entero, pero otras personas no. Decís algo y ya activás la dinamita. Después, no sé ustedes, pero a mí me dio mucha pena, y esto tiene que ver con lo involucrado que te pones con el libro. Me dio más pena Lisabeta que a Liona, por lo que se leyó. Y ahí de una manera digo, pero ¿por qué voy a sentir más simpatía por una que por otra desde la mente de este hombre? Y yo digo, no, acá ya entré. Este libro ya me está gustando por este motivo, porque yo estoy ya sacando juicios de valor a raíz de lo que estoy leyendo. ¿Cómo puedo sacarle diciendo como, me dolió más la muerte de la hermana menor que por la mayor? Yo te digo la verdad, yo cuando vi eso, yo dije, pero pobre Elisabetta. Encontrar a tu hermana muerta ahí y después que te maten a vos, yo digo como, qué dolor. Pero después digo, pero es la misma importancia humana, no hay diferencia. El tema es que yo, y seguramente muchas más personas, cuando leemos este libro decimos, no, Aliona es una hija de puta, que da malos precios y todo eso. Y sacamos juicio de valor de una muerte que es exactamente igual. Las dos murieron de la misma manera en el mismo lugar. Y la misma sangre. Eso también quería decir acá. Eh, mm, Esto lo de resolver crímenes ya lo dijimos. A ver qué más tengo. Mm. Bueno, hay una parte donde a mí me pareció como bastante triste. Cuando él mata a estas dos personas se va a su casa. Y ahí recién se pone inconsciente. E imagínate vos si te pones en la situación de él después de abandonar tu humanidad, porque básicamente él abandonó todo tipo de humanidad después de hacer eso. Despertarte de esa inconsciencia, o sea, de ese momento donde se desmayó. ¿Cómo se debe sentir cuando una persona siente? Porque esta persona ya dejó de sentir. Yo creo que después de esta primera parte, que ya viene la segunda parte, vamos a ver a esta persona con una mente completamente diferente a estos capítulos. Porque es una persona nueva. Es otra persona nueva. Y esto lo he visto por leer algunos diarios de guerras, en algunos libros que he visto, donde hablan de la primera muerte que tenés. Sea en guerras antiguas, en guerras modernas. Cuando una persona mata a alguien, deja de ser esa persona. Ya tiene otra sensibilidad. Vos matás a alguien igual que vos. Y acá es igual. No es que mataste a una, mataste a dos y dos personas que no sabían nada. O sea, fue un asesinato, pero mucho más injusto de lo que se ve. Porque no sabemos cuántos años tiene este hombre. No recuerdo cuántos años tiene. Creo que ya es mayor, claro. Pero no me acuerdo cuántos años tiene. Y estas dos mujeres no creo que sean tan grandes. ¿Me entiendes? Como que no lo veo. Ay, Dios. A mí me llegó este libro. Helen, te escuchamos. Por favor, habla de ese libro que me encanta.
Bueno, es que ese libro, después de que, ay, yo nunca me acuerdo los nombres de estos personajes. Bueno, pero el que va ahí y mata a toda Sí, la familia junto con su compañero. Creo que él tiene lapsus de memoria, ¿no? sí, En sí. cuanto al crimen. Y también es como difícil encontrar el punto de por qué lo hizo, porque uno entra como a revisar el contexto familiar, eh, él, él estuvo previamente, fue en la cárcel, ¿no? Y fue Sí, también por la influencia de un compañero. totalmente. Entonces, también por eso. Y uno llega a pensar muchas cosas de ese crimen, con tantas, y la forma como mató a cada uno de los familiares, o de Y, de y el los orden. miembros de la familia, y el orden. Sí, entonces, no sé, por eso me trae como a la mente todo eso, porque la forma como lo hizo fue en algunos casos despiadado y, y muy frío. Entonces, ¿ya? Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, me hiciste pensar una cosa. Podríamos hacer una lista de libros inspirados en crímenes. Hagamos una lista de títulos y vemos si más adelante los podemos llegar a leer. Porque bueno, Sangre Fría está inspirado en un asesinato, creo que fue en Kansas en ese momento, en 1950, creo. Y bueno, la de este libro fue en el siglo XIX, que también fue un asesinato real, con algunas argucias ficcionales, ¿no? Pero también está. La que puedo acordarme ahora, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Acá en Argentina también Todos los está. de Stephen King. Ah, sí, la de la Milla Verde. Esa sí. Esa, por ejemplo, sí. Em, a ver, otros que puedo mencionar, otro libro. Bueno, La pregunta de sus ojos también podría ser, que es un libro de acá, que se llama La... De Canción Dulce con el Bebé. Pero no sé si es Eso fue una... al principio del libro. No sé si fue una acción real, o sea, crímenes reales. Porque esta, la de Sangre ¿Y tú Fría, es crees real. que eso no va a pasar en la vida real? No, no digo que no, digo que esté documentado a raíz de una real. Bueno, pero yo sí creo que pudo haber comenzado por eso. Claro, o sea, sí, pero... Mira, a ver, otro que me acuerde. eh, el diario de Ana Frank. Ahí tenés otro. Ese sí, por ejemplo. Tenés más. Es que hay muchos más que vos decís como crímenes documentados de una u otra manera que están ahí. Y podríamos hacer una lista larga. Pero volviendo con el tema, Helen, que hablo también, hablemos del orden de de los asesinatos. Me acuerdo que estos dos hombres en la sangre fría llegaron de improviso a esa casa alejada en Kansas, en un campo. Eh, pero ya tenían como ese registro de asesinatos previos, ya los tenían. Y acá, yo no sé por qué Helen estoy pensando esto, pero creo que este hombre va a matar a más gente. Si ya lo hizo, lo puede volver a hacer. Y no necesita tantas excusas para hacerlo. Vos fijate que lo que necesitó hacer es escuchar algunas cosas que vio. Eh, le mueven muy pocas cositas, es como una bala perdida. O sea, puede salir en cualquier momento. Así que vamos a hacer eso. A ver si tengo otra cosa más. Ay, qué feo es esto. Ay, esto es muy feo. Cuando mata a esta mujer, a la hermana mayor, le saquea, le saquea el cofre. Y yo, esto es por la mente que lee tanto, pero yo al ver que hizo eso fue como que matara al enano y le robó el caldero de oro. Miren lo que llega a pensar. Mirá lo que pensé después. O sea, muere a sangre fría y yo pienso en eso. Es como, ¿cómo sí, Helen. Yo lo que pensé es que este es bien idiota, se lleva todo eso y ahora lo va a vender y creen que no se van a dar cuenta de lo que... Es lo mismo. Es sí, es lo mismo. Es como en las mil y una noches con Ali Baba y los 40 ladrones. Tiene toda la plata y no se van a dar cuenta que no es de otro lugar. O sea, ¿a quién se lo robaste, amigo? Es lo mismo. Buen dato, Helen. Sí. Corina, te escuchamos a vos.
Ok, antes de empezar la intervención, les voy comentando que creo que ahorita viene gente a mi casa, entonces es posible que me tenga que desconectar en un ratito. Entonces, si me voy, bueno, es por eso. Porque si es por mí, pudiera seguir hablando por horas y horas y horas, y eso que no hemos llegado ni a la mitad del libro. Con respecto al tema del cofre y el saqueo, primero, a mí me llama muchísimo la atención que el robo puede ser un justificativo para él, porque está en la quiebra. El robo puede ser el justificativo del asesinato, pero ¿qué tanto realmente él mató para robar? Porque a mí me parece que no lo hizo tanto para robar, que el asesinato fue un acto de la plena corrupción de su alma y de su espíritu y no sé. Pero, o sea, si hubiese sido solo un robo, de alguna manera es un crimen relativamente justificable. Entonces quiero saber cómo van a explorar eso a futuro. Me llama mucho la atención esa parte, porque qué tanto, o sea, efectivamente entraste a una casa, robaste y sabes que la señora no va a salir nunca, entonces tienes que matarla. Pero, no sé, esa parte es como truculenta por allí, por eso Ujú. mismo, porque es que es fácil justificar el robo en sí, el acto de robar, pero no es tan fácil justificarlo en conjunto, como tú planear un asesinato y como consecuencia el robo. Entonces, es ahí, o sea, qué tan ligado iba el acto de matar al acto de robar. Y en segundo lugar, creo que también estoy con Helen con el tema de que el tipo es un bobo, pues. O sea, en primer lugar, o sea, tú vas a vender cosas que alguien más empeñó. Son cosas que se pueden reconocer por allí. O sea, señor, por favor. Creo que él como homicida es bastante incompetente. Creo que Ujú. también pecamos un poquito como lectores por haber leído tal vez tantos libros de homicidios y policíacos y es como que sabes todas las cosas que que él pudiera haber podido prever, no sé. Creo que yo misma ahí mientras iba leyendo y decía como que, señor, pero por Dios, o sea, de verdad, te diste cuenta de que el traje no es adecuado, no lo cambiaste. ¿Cómo vas a agarrar el hacha así? El hacha la pueden identificar, o sea, es como que uno también va llenando todos esos huecos y me parece demasiado impresionante que él está convencidísimo de que él puede cometer un homicidio, salir impune y es uno de los homicidas más incompetentes que he llegado a leer en, en un libro, porque por donde vas, comete un error que si toqué la seda, porque la seda es roja y no se va a ver la sangre. Amigo, o sea, de verdad, él es un personaje muy desesperante. Me gusta mucho que me desespera, pero es muy desesperante, de verdad. Y quedarse allí por tanto tiempo me parece una locura. O sea, no sé cómo no cometió el asesinato. Agarró su prenda y se fue rápido. Tuvo que esperar que llegara alguien al apartamento para darse cuenta de que tenía que salir. Entonces es como, ay, no, no lo soporto. La verdad, no lo soporto. Te invito a algo que te invitó Helen. Decí que es un estúpido. Decí que es un estúpido. Por favor, permitite al usar esa palabra. Y yo ahora te modero con alguna cosa que anote. Permitítelo. No, es que no solo es un estúpido, es un idiota, de verdad. Está loco, él está mal de la cabeza. Muy bien. Mira, es verdad porque vos fíjate que todo esto no puede desembocar en solamente robo. Y aparte, y esto es bastante humano, la verdad. Vos cuando creás algo, o sea, planeás algo, a veces no te sale como vos lo planeás. Es imposible que salga al 100% de cómo vos lo pensás. Pero este hombre está tan convencido de que el asesinato le iba a salir tan bien que le salió todo como el orto. Y ahí lo tenés. Es como que él no acepta la humanidad. Él no acepta que se puede equivocar. Que algo podía salir mal. En ningún momento dudó. Y hay algo que podemos ver ahí. Así que bueno, yo creo que pudimos llegar con la mayoría para todos estos capítulos. ¿Mm? Y voy a decirles que vamos a leer para la próxima semana. Que lo tengo por acá. A ver. Y ya terminamos con la charla de hoy. Bien. Para la próxima charla vamos a leer desde la segunda parte del capítulo este. El inicio de la segunda parte hasta el capítulo 6 de la misma parte. ¿Sí? Vamos a leer 6 capítulos.
Y la verdad me gustaría ver qué vamos a encontrar. La verdad que yo no sabía que me iba a reír tanto con Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, ya. El título no te alude que te vas a divertir. O sea, no va a pasar. Pero acá pasó otra cosa. Fue divertido. Me encantó. Y me encantará seguir con este ritmo en las próximas charlas. Así que un placer conocerte, Corina. Un placer conocerte, Caro. Brenda, gracias por entrar también acá. Y Helen. Así que, bueno, la próxima semana ya saben que vamos a leer hasta ahí y vamos a seguir chimidando a esto que... Esto se huele que no va a quedar acá nomás. Es como... hay algo más. Así que bueno, cuídense y nos vemos, chicas. Bueno, cuídense. Nos vemos, Caro. Nos Cuídate vemos. mucho. Nos Pero vemos. cuídate. Nos vemos, Chao, Corina. chicos, un placer. Chao, chao. Nos vemos, Brenda. Amén.